Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tratan de calmar las tensiones entre los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, el famoso CCG. Es crítico que todas las partes minimicen la retórica, actúen con moderación para evitar una mayor escalada y trabajen hacia una solución, dijo el secretario de Estado Rex Tillerson en la comparecencia conjunta con los ministros de Defensa y Exteriores de Estados Unidos y Qatar, como estamos viendo aquí. Bien, en Estados Unidos, Al-Thani, ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Al-Thani hace un llamado a la unidad. Y el ministro de Exterior de Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani dice, es la esperanza de Qatar que se pueda reconstruir los consejos del Golfo. Los ciudadanos de Qatar son indulgentes y resilientes. Deseamos la unidad. No podemos ignorar el vínculo histórico entre los países del CCG y los lazos familiares y culturales compartidos. De hecho, Qatar espera un CCG, es decir, el Consejo del Golfo, restaurado y que sea más transparente y se base en intereses compartidos como el comercio y la seguridad. Would need to have a clear process for raising and resolving differences. Would need to be void of forced compliance regarding foreign policy. Restauró al Consejo del Golfo la necesidad de tener un proceso claro para plantear y resolver las diferencias que deberían ser nulas en cumplimiento del forzoso con respecto a la política exterior, y las decisiones relativas a los asuntos internos deberían regirse por una razón que se imponga, que debiera servir a los mejores intereses de todos los miembros de esta organización del Golfo. Y luego ha habido ahí una especie de rueda de prensa. El ministro de Exterior de Qatar dijo, no consideramos lo que hemos logrado ahora con los Estados Unidos como algo dirigido a nuestros vecinos del Golfo, o que es una situación ganadora en la crisis del Golfo, o que es una situación perdedora para otro lado de la crisis del Golfo. Vemos que todos es un perdedor de esta crisis. No hay ganador en esta crisis. Nuestra gente en el Golfo ha perdido mucho a causa de lo que llamamos una crisis innecesaria. Y entonces le preguntan, un reportero, ¿por qué Qatar hasta ahora no ha anunciado oficialmente quién estuvo detrás de la piratería de la agencia de noticias de Qatar que causó toda esta crisis? Bueno, es un proceso legal. No sé exactamente dónde han llegado al proceso legal, pero hasta ahora no podemos revelar esa información. ¿Quién era exactamente? ¿Quién estaba detrás de ese truco, de esa información falsa que creó una crisis? No quiero realmente socavar este proceso, porque está tomando su propio camino. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, sucedió el jueves 1 de febrero la unidad de los miembros del Consejo del Golfo durante un discurso en el American Enterprise Institute en Washington, como estamos viendo. Y México y Estados Unidos, Tillerson, titular Tillerson, se encuentra también con sus homólogos canadiense y mexicano, al norte y al sur. Paseíto para las cámaras. Secretario de Estado Tillerson, ministro de Exportaciones de México Luis Videgaray, secretario de Estado con el ministro de Exportaciones de México Videgaray, y caminan hacia la sala de reuniones. Un lindo traveling ahí para lucimiento de los camarógrafos que van caminando hacia atrás con alguna holgura. Bueno, siempre hay un asistente que lo guía a uno, ¿no? Y la historia es que el secretario de Estado, Rex Tillerson, se reunió con su contraparte mexicano y canadiense hoy en Ciudad de México. Los tres líderes que representan los países miembros del TLCAN, junto con sus delegados, sostuvieron una mesa redonda, y la reunión se produce mientras Tillerson se embarca en un viaje de una semana a América Latina, en donde visitará México, Argentina, Perú, Jamaica y, por supuesto, el país que se bajó los pantalones con 9 bases gringas, Colombia. El ministro del Poder Popular para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, Vladimir Padrino López, hoy daba declaraciones interesantes. Veamos aquí, vean este señor, este sí que viene a jorobar el avispero en la patria grande latinoamericana y caribeña. Ahí estaba con gente muy amiguita y pretende tener muchos más amiguitos y tener mucho de lo que hablar, negociar e imponer a los que se dejen imponer. Aquí nos negamos de plano a tener bases estadounidenses. Y Venezuela, con el libertador Simón Bolívar, cuando sacó
sus fuerzas por la frontera fue para darle libertad a 5 naciones, incluyendo a la hermana Colombia, que nos paga ahora con 9 bases gringas. Y hay complicidad, ¿no? Todo el mundo quiere el petróleo y las riquezas y los minerales que hay aquí. Ministro del Poder Popular para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, general Vladimir Padrino López. Con profunda indignación hemos conocido las infames declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, quien, demostrando un profundo desconocimiento de la realidad de nuestro país, hace una serie de señalamientos, entre los cuales destacan que Venezuela debe retornar al camino de la Constitución con elecciones libres, que padecemos corrupción, opresión, dictadura y tiranía, que fuimos un gran país con un pasado próspero, que actualmente estamos en colapso, insinuando además que los militares podemos convertirnos en agentes de cambio ante esta situación. Tales afirmaciones resultan tanto insólitas como absurdas, pues se formulan precisamente cuando, aunado a 3 procesos electorales recientemente llevados a cabo, vale decir, la Asamblea Nacional Constituyente, las regionales de gobernadores y gobernadoras y las municipales de alcaldes y alcaldesas, se convoca a elecciones presidenciales como una demostración más de la disposición a buscar mecanismos constitucionales que permitan fortalecer la paz ciudadana. ¿Cómo puede entonces hablarse de dictadura o tiranía cuando se permite abiertamente el pluralismo político, libertad plena de expresión y todas las demás libertades públicas? Al referirse a la corrupción, parece no estar informado, o tal vez no le interesa estarlo, sobre el titánico esfuerzo que ha desplegado la nueva Fiscalía General, que a diferencia de la anterior, se ha abocado por completo a desmontar vastos entramados de este flagelo, y que en breve tiempo expone extraordinarios resultados con múltiples detenciones de funcionarios a todos los niveles, quienes han incurrido en hechos delictivos en distintos entes del Estado, muchos de ellos flagrantemente protegidos por su gobierno. Cuando este emisario del imperialismo habla de un pasado próspero, desconoce los grandes avances que en lo social se han logrado en los últimos 18 años. Por ejemplo, se aumentó la inversión social de un 39.1% en la Cuarta República a un 74.1% en Revolución. La cobertura de personas en edad de pensión pasó de la ínfima cantidad de 350.000 a 3.5 millones de pensionados. En los últimos 6 años se han construido casi 2 millones de viviendas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, solo por nombrar algunos indicadores. No bastando con lo anterior, es imperativo recordar que las dificultades que actualmente padecemos obedecen al aberrante bloqueo económico y financiero, así como a una arremetida sin precedentes que el gobierno norteamericano, junto a sus aliados internos y externos, ejecutan contra Venezuela desde hace varios años con el objeto de asfixiar la economía para generar inestabilidad, caos y anarquía. Al tratar de calificarnos como agentes de cambio, ignora por completo las históricas tradiciones libertarias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que en ningún momento actuar para atentar contra las instituciones del Estado, y menos aún
contra el presidente electo por la voluntad de la mayoría del pueblo. Muy al contrario, siempre ha sido garante del sistema democrático, de la legalidad, la libertad y la paz de la República. No volverán jamás a imponerse los tiempos de dictadores formados en la Escuela de las Américas, ni la tristemente célebre estrategia de contención o el criminal Plan Cóndor, con todo lo cual se plagó de miseria y opresión a tantos pueblos de la región. Ojalá el mundo entero y Latinoamérica unida, la que soñó Bolívar, la que soñó Hugo Chávez, puedan comprender cabalmente que las acciones vilmente emprendidas por entidades como la Organización de Estados Americanos y el llamado Grupo de Lima podrían repetirse en el futuro contra cualquier país o gobierno que contraríe los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza de manera radical tan deplorables declaraciones que constituyen además un nefasto acto de injerencismo. Asimismo, ratifica su absoluto apego a la Constitución y a las leyes del país, así como su lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, bajo cuyo liderazgo seguimos actuando en función de los intereses del pueblo de Venezuela. De igual forma, reiteramos el reconocimiento a la soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. No aceptaremos jamás que algún gobierno o potencia extranjera intervenga bajo ninguna forma en nuestra amada patria, para lo cual siempre armada unida monolíticamente. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Es todo. Por eso estamos tan orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas, que no son una casta, son el pueblo en uniforme y todos son universitarios. Congreso importante y el comandante en jefe. Muchos dicen, a Maduro lo han subestimado mucho. Y es verdad. Porque, bueno, yo soy simplemente Nicolás. O como me llamaban en la cuadra donde nací, crecí, donde jugué pelotique goma, futbolito, voleibol, donde aprendí a lanzar las primeras manos en la calle. Porque yo no vengo del estudio 54 de Nueva York de bailar changa changa, no. Yo vengo de bailar salsa en los barrios, aquí en el valle, en coche. Yo vengo de batirme en los campos y en las calles y en las fábricas. Quizás por eso la oligarquía supremacista, que se creen superiores a todos nosotros, que miran al pueblo por encima de los hombros, quizás por eso es que me ha subestimado tanto y me subestima. Porque ellos son muy inteligentes. Porque todos ellos se formaron en Harvard, en Yale. Bueno, respeto a la gente que estudia en Harvard y en Yale, pero le faltó un curso, le faltó un seminario, le faltó un posgrado. Es el curso, el seminario y el posgrado que uno tiene cuando está con el pueblo, en las catacumbas, en las barracas, en las calles, en las luchas, en sus dolores, en sus esperanzas, en su sonrisa. Cuando el pueblo es capaz de sonreír y de levantar como escudo una esperanza frente al dolor y al sinsabor. Eso solo lo sabemos nosotros, quienes venimos de las calles, aunque no vengamos de Harvard ni de Yale. Sigan ustedes con sus cursos de Harvard, oligarcas,
Aquí seguiremos nosotros con el pueblo en las calles, unidos y victoriosos. Victoriosos, sí, resistiendo y avanzando. Como dijo el compañero Diosdado Cabello, agradezco las palabras del compañero Adán Chávez Frías, de la compañera alcaldesa Fernández, Eniré, Yeiniré. Las palabras de Diosdado Cabello también, de los dos hombres y de esta mujer, expresan muchos sentimientos, muchas verdades. Y es verdad, de la subestimación no han salido ellos, porque además han heredado la arrogancia, la prepotencia imperial. La arrogancia imperial de creer que con un botón, una orden, un plan en inglés, ya está lista la revolución bolivariana. Con una declaración del jefe del imperio llamándome dictador, ya está listo, cayó la dictadura, como la llaman ellos. Con una declaración del secretario de Estado Tillerson, ya nosotros, bueno, vamos a arrugar, vamos a rendir. No saben de qué fuerza estamos hechos, no saben que la sangre de Guaycaipuro corre por nuestras venas y somos hombres libres. Y es un pueblo valiente. En los Estados Unidos de Norteamérica, 41 millones de pobres, siendo el país más rico del mundo, gastando 500.000 millones de dólares en armas de destrucción masiva. El balance, ¿verdad? Ustedes saben que son 500.000 millones de dólares dedicados a las armas para destruir a otros y no le dan de trabajar, de vivir y de comer a 41 millones de pobres que tiene Estados Unidos. Ahí está el resultado. Estados Unidos de Norteamérica, récord de analfabetismo. Venezuela, país libre de analfabetismo, territorio libre de analfabetismo. Igualmente, 13.300.000 niños en las calles de los Estados Unidos, de Nueva York, de Washington, de Boston, de Detroit, en Los Ángeles. Es una tragedia social, es una crisis humanitaria lo que viven varias ciudades de los Estados Unidos. 16 millones de analfabetos. 1 de cada 6 estadounidenses no tiene vivienda, vive en la calle, escondido en una esquina, o vive en una iglesia, o vive en un cuchitril construido con materiales de basura. En los carros, como vive más de uno de estos ultraderechistas que se han ido a los Estados Unidos en Miami, viven en los carros. 1% atesora el 42% de la riqueza de un país. Entonces este señor dice, ustedes son unos campeones mundiales en lo social, son unos campeones mundiales en lo político, pero le falta en lo económico. Y yo digo, ¿y la guerra económica? ¿Y quién impone la guerra de los precios? ¿Es normal lo que ellos hacen con los precios? No es normal, pero quiero que sepan, así como hemos vencido en el social para llevar la riqueza a todo el pueblo, así como hemos creado el carnet de la patria, así como hemos obtenido grandes victorias políticas por la verdad, yo me comprometo ante ustedes que con la victoria presidencial para el periodo 2019-2025 dedicaré toda mi vida a construir las soluciones económicas que necesita nuestra patria, a construir el nuevo modelo económico, productivo, postpetrolero, que cree la nueva riqueza, y esa riqueza sea invertida en prosperidad, estabilidad, libertad económica para el pueblo.
Bueno, esto es lo que teníamos hoy en nuestro cierre con el primer presidente obrero, comandante constitucional de las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela, y un hombre que ha hecho honor a su clase y a su capacidad de asumir la enorme responsabilidad en este momento histórico geopolítico que vive la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Interesantísimo, y esto solo es el comienzo, porque vienen tiempos interesantes. Así decían nuestros hermanos de la República Popular de China, aunque a veces uno no sabe si es una bendición o una maldición, pero los viejos sabios decían que te toca vivir tiempos interesantes. Y eso es realmente lo que uno espera, vivir intensamente la historia de la que somos parte y de la que de alguna manera no solo la contamos, sino que podemos ayudar a gestarla. Bueno, donde quiera que se encuentre de ese lado del receptor, en cualquier lugar de la patria grande latinoamericana y caribeña, o en cualquier lugar donde, si usted es de habla hispana, nos escucha. Un saludo también a nuestros seguidores en la Universidad Nipona, desde donde nos volvieron a enviar sus mensajes, ¿no? Y sobre todo a aquellos que sienten en sí, en las vísceras, la patria grande, ¿no? Bueno, hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Las tres grandes religiones que tenemos intereses y coincidimos en Tierra Santa. Las tres grandes fees monoteístas. Y en base a esto quisiera decirles, por favor, no ingresen a las estadísticas. Disfruten del fin de semana y Dios mediante nos volvemos a ver de ese lado del receptor y desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión en Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Recuerden, este programa no es de Telesur, se emite desde Venezolana de Televisión y es obra de este productor independiente que ha diseñado la escenografía, los tiros de cámara, como hacían antes los productores integrales, una rara especie, y que además ser el productor y el presentador no siempre coincide. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. No ingresen a la estadística. Lunes a la hora de costumbre, Dios mediante. Les habló Walter Martínez desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, canal Decano, y programa Decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Pues empezamos allá. Los mayores saben, en La Charneca, en el Cerro Marín, cuando solo teníamos TVN5 y un solo satélite de uso civil, que lo levantaban en Europa y lo bajábamos con nuestra flamante Camatagua. Hicimos historia y pretendemos seguir contándola. Gracias a ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director. Contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Yo sí quise aprender a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a ver, porque yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal. Déjalo así más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo derecho creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta.